Niños, muy buenos días. En esta ocasión nos toca hablar acerca del reino de las plantas, conocido también como Reino Plantae. Reciban el cordial saludo de la misaría y estoy yo a cargo del curso de biología. Entonces vamos a empezar. Chicos, contarles pues antes del inicio de la sesión que ya tenemos pues nuestro libro virtual con lo cual vamos a trabajar. Entonces esto le corresponde a la página 94 de su libro. Entonces, comencemos. Antes de empezar con la teoría de qué es el reino Plantae, qué comprende, vamos a empezar con una lectura. En su librito habla de Teofrasto. Dice que Teofrasto nació en el año 372 a.C. Tenía un nombre original que era Tírtamo, pero se le conoce como su apodo de Teofrasto, el cual fue puesto por su maestro Aristóteles. Entonces, el señor Teofrasto era discípulo, era alumno de Aristóteles. Aristóteles, recordemos que es el padre de la biología y también es el padre de la zoología. En cambio, el señor Teofrasto, que era alumno de Aristóteles, pues se encarga de estudiar las plantas y se le conoce como padre de la botánica. Entonces, Aristóteles le había delegado a él que pueda estudiar las plantas y así como lo había apodado Teofrasto, pero su verdadero nombre era Tírtamo. Lo más importante de sus escritos son dos voluminosos tratados botánicos. Dice las Historia Plantarum, o sea, Historia de las Plantas, en 9 libros que originalmente eran 10. Así como también de Causis Plantarum, dice sobre las causas de las plantas, en 6 libros que originalmente eran 8. Entonces, nuestro amigo Teofrasto había escrito estos 2 volúmenes de libros. Dice, estos libros fueron la más importante contribución a la ciencia botánica durante los años 1700, es decir, desde su aparición en la antigüedad hasta el siglo XV. Entonces fueron aportes muy importantes, ¿no? Entonces a él se le conoce como padre de la botánica. Y la botánica estudia las plantas y está muy relacionado a lo que hoy día vamos a estudiar, que viene a ser el reino Plantae. Chicos, vamos a hacer una lectura más. Dice, ¿sabías que en 1 metro cuadrado de arena del desierto hay cerca de 100.000 semillas de plantas de distintas especies? ¡Wow! La flor de Amorphophallus titanium es la flor más grande del mundo y lo tenemos acá. El Amorphophallus titanum es esta flor y se le considera como la flor más grande del mundo. Dice, mide 2,5 metros de altura, o sea, es más grande que nosotros, 1 metro de diámetro y pesa 75 kilos. ¡Wow! Esta, bueno, está en las selvas tropicales asiáticas de las islas de Sumatra en Indonesia. Entonces se encuentra en Indonesia. La flor solo vive 3 días y para ser polinizada emite un olor parecido a la mezcla de carne podrida y excrementos, que resulta irresistible para algunos insectos. Entonces, esta plantita, aparte de ser grande, enorme, medir casi 2,5 metros de altura y pesar 75 kilos, también es una plantita apestosa. Entonces, esta es una especie de polen que esta planta bota. Dice que huele como excremento. Los árboles pueden vivir ciclos, o sea, los árboles de esta planta, o incluso miles de años. Algunas especies llegan a tener más de 100 metros de altura y hasta 10 metros de diámetro. Los árboles más viejos de la Tierra son especímenes de Pinus longeva en Norteamérica y de Adansonia digitata en África, que tienen más de 5.000 años. Más aún, a un espécimen de Cristomeria japonica, que posiblemente tiene más de 7.000 años. En Europa, un Platanus orientales de la isla de Kos llega a 2.500 años y se dice que el célebre Hipócrates, que nació en dicha isla, dispensó servicios médicos bajo dicho plátano. Entonces, niños, acá nos mencionan varios árboles longevos, árboles que son enormes, así como también árboles que han vivido muchos años. Todo esto está relacionado con el reino plantae. Vamos a continuar. Por acá tenemos pues las características del reino plantae. Recordemos que en el reino plantae están todas las plantas.
así como también las algas, pero las algas pluricelulares. Vamos a ver que las plantas obtienen de la energía a partir de la luz y del sol, que captan a través de la clorofila presente en sus cloroplastos, y con ella convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. Niños, todo este proceso se llama fotosíntesis. Recordemos que las plantas no pueden alimentarse, o sea, no pueden comer como nosotros a otros organismos. Por lo tanto, necesitan fabricar su propia energía. ¿Y cómo lo hacen? O sea, su propio alimento. Lo hacen a través de la luz, del CO2, de la clorofila, del dióxido de carbono y del agua. Entonces, utilizan estos sustratos, estos elementos para poder obtener energía, azúcar y luego energía. También exploran el medio ambiente que los rodea, normalmente a través de raíces, para absorber otros nutrientes esenciales utilizados para construir proteínas y otras moléculas que necesitan para subsistir. Entonces, necesitan explorar el ambiente, puede ser a través de sus raíces, para poder absorber otros nutrientes, ¿verdad? Y así poder sobrevivir. Nos dice también que la inmensa mayoría viven en tierra y son incapaces de desplazarse. En otras palabras, son sésiles. Recordemos que las plantas se quedan en un solo lugar, no se desplazan. A esa característica se le conoce como sésil, son sésiles. Otro es que el cuerpo de las plantas está formado por raíz, por el tallo y por las hojas. Entonces, niños, vamos a ver acá la parte de las plantas. Están las hojas de las plantas que son verdes y acá se realiza la fotosíntesis, que es clave para su nutrición. Entonces, en tu librito te menciona que lo pintes de color verde claro. Vas a colorear a esta plantita de color verde claro. Tenemos otra parte que viene a ser pues las flores. Dice, frecuentemente las plantas presentan flores o frutos que están relacionados con su producción. Entonces, a esta florcita la vas a pintar de color rojo. También tenemos al tallo. El tallo sostiene las hojas y las separa del suelo, acercándolas a la luz del sol. En su interior hay conductos que comunican las hojas con la raíz. Entonces, este tallo nos menciona pues que ayuda a sostener las hojas y también comunica las hojas con la raíz. Y hay que pintarlo de color verde oscuro. Entonces, mientras vamos avanzando, tú con tu librito guíate y ve realizando las actividades que te pide. Vamos a ver también a la raíz, que fija la planta al sustrato, o sea, al suelo, y le permite captar agua y sales minerales del suelo. La raíz es muy importante, pues gracias a esta raíz se absorben los nutrientes y el agua. Entonces, vamos a pintarle de color marrón. Para mayor referencia, acá tenemos pues una plantita con sus partes, el fruto está también presente, es de color rojo, pero acá nos pide que las flores lo pintemos de rojo. Muy bien, están las hojas, el tallo, está la raíz, están las flores. Muy bien, continuamos con el reino plantae. Vamos a ver la importancia que tienen las plantas. La importancia, pues, refiere a que los vegetales son imprescindibles, pues, aparte de generar oxígeno que respiramos los seres vivos, nos proporcionan alimentos y materias primas para la industria y muchos beneficios, como el de fijar el suelo para que no se conviertan en desiertos nuestras tierras. Chicos, las plantas tienen muchas funciones. Una de sus funciones viene a ser, pues, darnos alimento. Nosotros en la mayoría de nuestra dieta consumimos, pues, alimentos de origen vegetal y así como también otorga materia prima para poder realizar, por ejemplo, ¿no? El algodón otorga materia prima. Está también en la industria como la caña de azúcar y otros beneficios, pero no solamente eso, sino que también nos proporciona oxígeno y ayuda a que nuestras tierras no se conviertan en desierto. Entonces vamos a clasificar a las plantas de acuerdo a su uso, sin antes decirle que nosotros podemos sobrevivir gracias a las plantas porque nos otorgan oxígeno y nosotros le otorgamos el famoso dióxido de carbono o CO2. Entonces, hoy día vamos a conocer la importancia de las plantas. Una de las importancias es la importancia medicinal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, menciona ejemplo de las plantas, ¿no? Las plantas medicinales
realizan o aportan a los seres vivos, en este caso a los seres humanos, un tipo de medicina. La mayoría de las medicinas, pues, eh, son sintéticas, aunque algunas vienen a ser de forma natural y se han sacado a través de las plantas. Entonces, las plantas tienen sustancias que van a ayudar a que el ser humano, si tiene alguna dolencia o está sufriendo de algo, le pueda aliviar. Por ejemplo, tenemos la manzanilla, tenemos la muña, el anís, el té verde. Entonces, recordemos que la manzanilla, cuando de repente tienes insomnio, le da manzanilla y te relaja y te ayuda a dormir. La muña es bueno para las alturas. Recuerden que cuando estaban todavía funcionando las agencias de viaje, en la puerta vendían pues agüita de muña. Yo me recuerdo en el terminal, en el Terrapuerto Wari, ahí las señoras vendían afuera su agua de muña porque tiene propiedades medicinales que te van a ayudar durante el viaje. No te vas a marear y tampoco te va a doler tu estómago. Otra plantita viene a ser pues el anís, que también tiene propiedades medicinales. Y otro pues que se ha utilizado bastante es el té verde, que según los estudios ayuda a regular el peso, ayuda a bajar de peso. Vamos a poner por aquí, tú colocas pues los ejemplos de las plantas medicinales, vas a colocarlo en tu libro y acá abajo vas a dibujar. ¿Qué vas a dibujar? Puedes dibujar una manzanilla, puedes dibujar la muña, aquí está la muña, puedes dibujar el anís o el té verde. Entonces, esto me vas a enviar como reporte al WhatsApp que hemos brindado, que viene a ser el 917-693307. ¿Está bien? Vamos a continuar. ¿Qué importancia también tienen las plantas? Está, por ejemplo, la importancia alimenticia. Las plantas tienen pues la capacidad de, cuando nosotros lo ingerimos, de brindarnos nutrientes, como los carbohidratos. Hay plantitas que nos dan pues los lípidos muy buenos, como la palta, los carbohidratos como el arroz, como la papa, nos da también vitaminas, como las frutas y las verduras. Entonces, tenemos acá varios ejemplos, ¿no? Ponemos la uva, el kiwi, la pitahaya, la quinoa, la oca, la papa, etcétera. Son plantas alimenticias, plantas que nos otorgan pues alimento y nutrientes a nuestro cuerpo. Por acá he puesto a nuestra amiga la pitahaya, porque recuerden que la vez pasada estábamos hablando acerca de esta pitahaya. Entonces llegamos al reino plantae y vemos que tiene pues una forma bien bonita este fruto. Y es un fruto pues exótico, pocas veces se encuentra en el mercado, pero tiene alto valor nutricional. Entonces nosotros tenemos que consumir alimentos que nos nutran, que van a aportar vitaminas a nuestro organismo. Vamos a tener también la importancia industrial. Hay plantas que se utilizan en la industria para producir, por ejemplo, como materia prima, ya para producir ropas, en el caso de algodón, ya para producir telas, o puede ser plantas como la caña de azúcar que produce el azúcar, puede ser también el lúpulo. Entonces hemos puesto por acá las plantas que tienen importancia industrial, pues otorgan materia prima para que puedan ser transformados estos productos. Por ejemplo, el algodón es una materia prima que se utiliza mucho en la industria textil. ¿Para qué? Para obtener telas de algodón. La caña se utiliza en la industria, pues, para producir el azúcar. Se muele la caña y se produce también de la melaza de la caña de azúcar se produce el aginomoto, el glutamato monosódico y este azúcar puede llegar a nuestras mesas. La palta es utilizada como materia prima para muchos shampoos. Entonces, vemos ¿no? Savital con palta y con biotina. Entonces, esto viene a ser una materia prima. O en otro caso, el lúpulo que se utiliza también en la industria cervecera para la producción de la cerveza. Por acá, tú vas a anotar estas plantitas y vas a dibujar en los cuadros en tu libro. Puedes dibujar un algodón, y acá he puesto el algodón. Puedes dibujar cualquiera de estos ejemplos, puedes dibujar un caña de azúcar y aquí está el lúpulo. Este lúpulo también es una plantita que según la información viene a ser utilizada en la industria cervecera. Entonces le da el amargor, ese sabor amargo a la cerveza. Entonces vamos a continuar, que también tienen las plantas funciones decorativas.
Recordemos que las plantas, hay plantas muy bonitas que tienen flores y estas flores pues le dan eh, un, una parte ornamental, le decoran los lugares. Entonces, cuando hay una fiesta, por ejemplo, un matrimonio, un 15 años, un bautismo, entonces siempre utilizan estas flores para poder decorar y son plantas y tienen esta función. Ejemplo, están las rosas, las hortensias, los tulipanes, las orquídeas, hay unas florcitas que se llaman lluvia, otras florcitas, los girasoles, las margaritas, etcétera. Incluso recordemos que hay plantas decorativas que son enredaderas, que cuando siembras en la ventana pues caen y es como un manto en las ventanas de las personas o en los balcones. Entonces, tal vez tú no conoces la hortensia, te la voy a presentar. Esta es una florcita llamada hortensia y vamos a colocar acá a la orquídea. Entonces, este es un tipo de orquídea. Son plantas ornamentales y dan en los jardines también, ¿no? Vemos que cumplen esta función ornamental o decorativa en los parques y jardines, porque las plantas tienen también la facilidad y la capacidad de dar este aspecto más bonito, de resaltar la belleza en los paisajes. Entonces, esa es una de las funciones. Vamos a continuar. A, Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de plantas según el medio. Según el medio donde viven, pueden ser plantas acuáticas, dice son plantas adaptadas a medios muy húmedos o acuáticos, o sea que están en el agua, el sustrato donde viven es el agua. Están las plantas aéreas, dice que generalmente crecen sobre un soporte y no están arraigadas, o sea, no están en el suelo, no están dentro del suelo. Y las terrestres que son aptas eh, para medios secos como el desierto o están con el sustrato que es la tierra, crecen en la tierra. Vamos a ver por aquí la clasificación de las plantas según el medio en que se desarrollan. Entonces, están las plantas acuáticas, se desarrollan en un ambiente acuático. Ejemplo, está pues la lenteja de agua, está el lirio de agua, está la elodea. Entonces, si no conoces estas plantas, acá lo vamos a ver. Esta es, por ejemplo, el lirio de agua. También le conocemos como el loto, las flores de loto, ¿verdad? Son muy bonitas, crecen en las lagunas, están flotando y muchas veces los sapitos se paran acá, o algunos animalitos. Vamos a ver al lirio de agua, ese es el lirio de agua. Vamos a ver a la elodea, es otra planta acuática que está debajo del agua, entonces crece ahí en el medio acuático. Y si no conoces el lirio de agua, es esta plantita. Ahí está el lirio de agua o perdón, la lenteja de agua. El lirio es este es la elodea y esta es la lenteja de agua. Son menuditas, pero son plantas acuáticas. Entonces viven en el agua. Vamos a ver a las plantas terrestres. Menciona que se desarrollan en terrenos sólidos. Sí, por ejemplo, la mayoría de las plantas que nosotros conocemos y que nos dan alimento, pues son plantas terrestres. Está el durazno, el eucalipto, el molle, está la papa, está la oca, está por ejemplo, la caña de azúcar, está la tara, la palta, etcétera. Sin embargo, hay plantas acuáticas, acá retornando a las plantas acuáticas, ¿habrá plantas acuáticas que nos den alimento? Sí, el arroz, por ejemplo. Es un tipo de planta acuática que nos permite alimentarnos. Entonces, acá en las terrestres he puesto unos ejemplos. Tú vas a dibujar acá 3 plantas terrestres. Por ejemplo, tenemos al durazno y tenemos al eucalipto. Entonces ya depende de ti qué planta terrestre dibujar, pero me vas a tener que enviar tu reporte. Entonces en los minutos complementarios o ahora puedes pausar el video y puedes completar, estar dibujándolo y luego nuevamente correr el video. Vamos a colocar por esta parte las plantas aéreas. ¿Cuál es su característica? Son epífitas, o sea que crecen sobre otras plantas sin perjudicarlas en modo alguno. Ejemplo están las tilancias. Yo no conozco a las tilancias, no sé quiénes son. Entonces, las plantas aéreas, niños, pues como su nombre dice, aéreas, prácticamente crecen en el aire o se juntan con otras plantas para poder sobrevivir, pero no perjudican a la otra planta. Y la tilancia pues es esta. Hemos visto muchas veces en Navidad que las señoras venden esto para armar el nacimiento, pero esta es una plantita aérea. Entonces sus raíces también se están observando. Ya otro viene a ser esta es una plantita que muchas veces vemos pues encima de los cables de luz, encima de los postes, ahí encima de otra planta.
son plantitas aéreas, se llama tilantes, ¿está bien? Ok, vamos a continuar. Muy bien, entramos ahora a la clasificación de las plantas y vamos a ver según su tiempo de vida. Pues la A corresponde a plantas perennes, así se llama. Vamos a detallar también cada uno. La B corresponde a plantas anuales, muy bien. Y la C corresponde a plantas caducifolias. Ahí están las caducifolias. Las plantas perennes, se les dice perennes porque esta planta vive más de 2 años y se va a quedar mucho tiempo viviendo. Entonces, estas plantas perennes, niños, viven más de 2 años. Por ejemplo, ahí está pues el limón, el durazno, las naranjas, plantas terrestres que están pues prácticamente no se van a morir, van a estar viviendo mucho tiempo. Las plantas anuales, pues son vegetales que germinan, florecen y se mueren, pero en el transcurso de un año. En otras palabras, solo viven un año y hay que estar renovándolas. Este es el ejemplo de las plantas ornamentales más que nada. Entonces, las flores normalmente son anuales, no son perennes. En cambio, las plantas que dan frutos, esas sí son perennes en la mayoría de los casos. Y vamos a ver la tercera clasificación que viene a ser caducifolias. Las plantas caducifolias pues pierden las hojas durante la estación fría o seca del año. Entonces vamos a colocar por acá, por ejemplo, estamos en otoño, en esta foto, y las hojas se van a caer. Y va a quedar calato. Y a la siguiente pues estación van a aparecer como árboles frondosos. Entonces, niños, no se olviden de completar esta parte de acá, tienen que completar ustedes, la parte de atrás también, y tienen que dibujar. Voy a preguntar en la interacción, me van a tener que hacer ver sus dibujos. Entonces, vamos a avanzar hasta esta parte del libro, chicos. Entonces, nos vemos en la interacción y en una siguiente clase. Hasta la próxima. Bye bye.